¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas de las decisiones que tomas a diario obedecen a patrones heredados de tu familia o de experiencias pasadas, y no tanto a lo que realmente deseas o necesitas en el presente? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de querer un cambio, terminas tomando el mismo tipo de decisiones, repitiendo situaciones que se transforman en ciclos de conflicto, de escasez o de dolor? Carl Gustav Jung, uno de los psiquiatras y pensadores más influyentes del siglo XX, lo expresó de forma contundente. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida, y tú le llamarás destino. Con esta frase, Jung nos recuerda que nuestros actos conscientes, nuestras reacciones y elecciones, están, con demasiada frecuencia, siendo guiadas por algo mucho más profundo y oculto: el inconsciente. En él habitan creencias, memorias, sentimientos reprimidos y patrones familiares que no se han examinado ni sanado. Hoy quiero invitarte a sumergirte en un tema que puede revolucionar tu vida por completo. Cómo dejar de repetir patrones familiares y creencias limitantes. Cómo identificar esas raíces que te anclan a un pasado que no te pertenece por completo. Y, sobre todo, cómo sanarlo para abrir paso a una vida más libre, plena y auténtica. A lo largo de este viaje, haremos referencia a la sabiduría de Jung y su visión del inconsciente. Exploraremos la manera en que la psique humana almacena y reproduce los mandatos familiares, y descubrirás algunas claves prácticas para iluminar esa parte de tu interior que, hasta ahora, permanecía oculta y te impedía avanzar. Quiero que permanezcas atento hasta el final, porque esta información puede ser la chispa que inicie tu proceso de sanación y transformación personal. No se trata de un cambio superficial, sino de uno profundo, donde la conciencia irrumpe en terrenos que antes estaban en la penumbra. Cuando dejamos de ser dirigidos por creencias familiares y patrones inconscientes, adquirimos la libertad de construir nuestro propio destino. Y no hay nada más poderoso que vernos como creadores conscientes de nuestras vidas, en lugar de sentirnos víctimas de una fuerza invisible que nos somete a la repetición del pasado. Para comenzar, vamos a explorar el origen de esos patrones inconscientes. Jung describió la psique humana como un vasto territorio compuesto por la mente consciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal contiene todos aquellos recuerdos, experiencias, traumas y conflictos que por alguna razón no llegaron a la conciencia o fueron reprimidos. Por su parte, el inconsciente colectivo es un depósito de experiencias y símbolos universales que compartimos como humanidad, pero que también se entrelazan con lo que recibimos de nuestros antepasados. Dentro de ese inconsciente personal habitan nuestros miedos, deseos ocultos, partes de nuestra personalidad que no hemos querido mirar, lo que Jung llamaba la sombra, y también todos los mandatos y creencias que absorbimos en la niñez, sobre todo aquellos transmitidos por la familia. Tal vez en tu hogar se repetía la idea de que no se puede confiar en nadie, o el dinero siempre trae problemas, o en esta familia nadie logra grandes cosas. Aunque de manera consciente, años después, te digas, no quiero vivir con miedo, o deseo prosperidad, tu inconsciente, fiel a la lealtad familiar y a la programación adquirida, sigue reproduciendo esos mismos patrones, y por ende, crea barreras que te impiden alcanzar relaciones sanas, abundancia económica o éxito profesional. Podrías preguntarte, ¿por qué mantengo lealtades inconscientes a mandatos familiares que me hacen sufrir? La explicación es que, en nuestros primeros años de vida, dependemos totalmente del entorno para sobrevivir. Recibimos enseñanzas de nuestros padres y familiares, a veces de forma explícita, a veces de forma silenciosa, y las interiorizamos como verdades absolutas. Nos aferramos a ellas porque sentimos que, al obedecer esos lineamientos, aseguramos el amor y la aprobación de la familia,
condición indispensable para nuestro desarrollo infantil. Así, sin notarlo, crecemos con una especie de guión programado sobre el amor, el dinero, el éxito, el merecimiento, la salud, etc. A lo largo de la historia familiar también pueden existir traumas, duelos no resueltos, secretos o episodios de violencia que se transmiten de generación en generación, aunque nadie hable de ellos abiertamente. Ese cúmulo de información emocional inconclusa se graba en el inconsciente y se repite a través de los descendientes, en lo que parece ser un intento del sistema familiar de procesar y sanar aquello que quedó pendiente. Por ejemplo, si una abuela vivió carencias extremas, puede que se haya generado la creencia de que nunca hay suficiente, o de que el mundo es un lugar hostil. Aunque tú vivas en circunstancias distintas, puedes sentir una angustia permanente relacionada con la escasez o la inseguridad que te impide tomar riesgos, invertir, creer en tus talentos o expandirte. El primer paso para romper con estos patrones repetitivos es tomar conciencia. Y esto nos lleva de nuevo a la frase de Jung: hasta que lo inconsciente no se haga consciente. Para que aquello que está oculto salga a la luz, debes iniciar un proceso de autoconocimiento. Observa con detenimiento tus reacciones y emociones frente a distintas situaciones. ¿Por qué sientes ansiedad ante un desafío laboral, incluso cuando estás bien preparado? ¿Por qué eliges repetidamente parejas con las mismas conductas tóxicas? ¿Por qué pareces no poder salir de un ciclo de deudas o escasez económica? Pregúntate a ti mismo si hay algún patrón repetitivo en tu vida que te genere dolor o frustración. En ese proceso de observación puede aparecer una sensación incómoda o incluso resistencia. El inconsciente suele proteger esos contenidos porque, de alguna manera, son parte de nuestra identidad o de la lealtad familiar que nos hacía sentir seguros. No obstante, es crucial atravesar esa resistencia si queremos evolucionar y liberarnos. Piensa que poner la luz en esos rincones oscuros de tu psiquismo es el paso definitivo para dejar de llamarle destino a lo que en realidad son programas inconscientes. Ahora bien, ¿cómo hacemos consciente lo que está oculto? Hay diversas herramientas y enfoques. Jung hablaba de la importancia de reconocer la sombra, esas características que negamos en nosotros mismos y que, al ser reprimidas, se proyectan en los demás. Cada vez que te encuentras criticando sin piedad a alguien o sintiéndote excesivamente irritado con la conducta ajena, podrías preguntarte: ¿hay algo en mí que se parece a eso que tanto rechazo? Otras formas de traer a la conciencia el material inconsciente incluyen la psicoterapia, la meditación profunda, la escritura terapéutica, la práctica de constelaciones familiares, el análisis de sueños y el trabajo con arquetipos. Cada persona puede explorar el método que mejor resuene con ella. Un factor fundamental en este proceso es revisar nuestra historia familiar. Pregúntate: ¿qué secretos, historias, sucesos importantes o traumáticos han marcado a tu familia? ¿Qué experiencias vivieron tus abuelos y bisabuelos? ¿Qué actitudes o creencias se repiten en tu árbol genealógico? A veces, al investigar un poco, puedes descubrir que tu bisabuelo pasó por quiebras financieras, o que existió una tragedia nunca hablada, o que se guardó un duelo enorme en silencio, y eso dejó huella en las siguientes generaciones. Este acto de indagación no es para quedarte atado al pasado, sino para resignificarlo y liberarte de cargas que no te corresponden. Cuando entiendes el origen de ciertas creencias, de ciertos temores, la conciencia te permite romper esa cadena de repeticiones. Una vez que identificas los patrones, llega la tarea más profunda: sanar. Para ello, hay varios caminos. En primer lugar, el perdón. No se trata de justificar actitudes familiares o situaciones injustas, sino de soltar el resentimiento
de comprender que muchas veces nuestros antepasados actuaban bajo sus propias limitaciones y traumas no resueltos. Perdonar implica reconocer que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos elegir la manera en que nos relacionamos con él a partir de hoy. El perdón rompe el lazo energético que te mantiene enganchado al dolor y abre el espacio para que emerja algo nuevo. En segundo lugar, está la responsabilidad. Una vez que ya no culpas a tu historia o a tu familia por tus circunstancias, asumes que eres el creador de tu propia vida. Eso significa que, aunque reconozcas un patrón heredado, tienes la libertad y la capacidad de transformarlo, de elegir otro camino. Ese acto de libre albedrío es lo que Jung describía como un paso esencial en la individuación, es decir, en convertirte en la versión más completa y consciente de ti mismo. Es un acto de madurez espiritual y psicológica. Entiendes que, aunque heredaste ciertas programaciones, no tienes por qué vivir bajo ellas el resto de tu existencia. En tercer lugar, encontramos la aceptación y la integración de la sombra. Reconocer lo que no te gusta de ti mismo, lo que has reprimido o lo que te hiere, te permite trabajarlo con compasión y empatía, en lugar de seguirlo negando. Cuando integras tu sombra en la conciencia, dejas de proyectar en el exterior tus conflictos internos y comienzas a relacionarte con el mundo de manera más auténtica. Esta autenticidad también te libera de muchos patrones familiares, porque ya no necesitas usar máscaras o defenderte de juicios inconscientes. Te das permiso de ser quien realmente eres y de desarrollar tu propio camino. Ahora bien, ¿qué ocurre con las creencias limitantes que se arraigan a esos patrones? Las creencias no son más que pensamientos repetidos con una intensa carga emocional que dan forma a tu percepción de la realidad. Si crees que no mereces el éxito, no eres lo suficientemente bueno, o el amor siempre duele, tu cerebro se encargará de filtrar la información y de buscar situaciones que confirmen esa creencia. Parecerá que el mundo te da pruebas de que, efectivamente, no mereces triunfar, o de que el amor trae sufrimiento. Para desmantelar esas creencias, primero hay que verlas con claridad, entender su origen y, luego, elegir conscientemente una nueva creencia que te impulse y motive. Esto no sucede de la noche a la mañana, pues el viejo programa intentará mantenerse, pero a medida que alimentas la nueva convicción, con emociones positivas y acciones coherentes, vas reescribiendo tu percepción interna y con ello, tu realidad externa. Es fundamental no desanimarse en este proceso, porque la mente inconsciente puede ser muy tenaz para aferrarse a lo viejo. Imagina que has caminado durante años por un mismo sendero lleno de piedras. Incluso si sabes que más adelante hay un camino mejor, tus pasos por costumbre tenderán a seguir el sendero anterior. De la misma manera, tu mente regresará a los patrones familiares y creencias limitantes, a menos que te conviertas en un observador atento de ti mismo. Mantén la vigilancia interna. Cuando notes que un viejo pensamiento se asoma, detente un instante, respira y decide elegir conscientemente otro pensamiento más expansivo. Cada vez que lo hagas, refuerzas un nuevo camino neuronal en tu cerebro y te separas un poco más de las programaciones antiguas. Otro elemento para la sanación es la expresión emocional adecuada. Muchas de las creencias y patrones están ligados a emociones que quizá nunca se expresaron. Es importante darte permiso para sentir lo que surja. Tristeza, rabia, miedo, dolor. Permite que esas energías se procesen y se liberen, en lugar de contenerlas. Puedes hacerlo a través de un diario personal, hablando con alguien de confianza, mediante terapia, arte, música o incluso movimiento corporal. El inconsciente se abre cuando dejamos salir la emoción atrapada. Lo inefable se vuelve palabra o acto, y, al verbalizar o expresar, el nudo empieza a desatarse. Ten presente que sanar tus patrones familiares no significa repudiar a tu familia,
ni invalidar tus raíces. Al contrario, se trata de honrarlas y agradecer el aprendizaje que recibiste, incluso si fue un aprendizaje duro. Pero agradecer y honrar no quiere decir quedarte atrapado en una repetición nociva. Significa integrar, mirar con compasión y luego permitirte crecer en una dirección diferente, sabiendo que tu misión es única e irrepetible. En el camino, seguramente aparecerán sincronicidades, coincidencias llenas de significado. Otro concepto que Jung exploró en su obra. Cuando empiezas a transformar tus patrones inconscientes, tu percepción se agudiza y notas señales o casualidades que refuerzan tu proceso. Tal vez te encuentres con un libro que te habla justo del tema que te inquietaba, o conozcas a alguien que ya recorrió una experiencia similar y te brinda orientación, o sientas que los sueños te revelan imágenes poderosas. No lo tomes como casualidades sin importancia. Esas sincronicidades son manifestaciones de que tu psique está en proceso de cambio y se alinea con un plano más profundo de la realidad. Puede suceder que, a medida que te liberas de patrones familiares, te sientas un tanto desarraigado o extraño, porque renuncias a la identidad que te mantenía en una zona de aparente seguridad. Es un proceso natural. Tu antiguo yo, atado a la programación inconsciente, se está disolviendo para dar paso a una nueva versión de ti mismo, más consciente, más expansiva. Aparecerá un periodo de transición en el que quizá no sepas muy bien quién eres, qué quieres o cómo relacionarte con los que te rodean. Respira, sé paciente y sigue avanzando. Este periodo de incertidumbre es la antesala de un renacimiento interior. Para consolidar esta transformación, te recomiendo 2 prácticas diarias: la meditación y la visualización creativa. En la meditación, aprendes a observar tu flujo mental sin identificarte con él. Te ubicas en el rol de observador, permitiendo que los pensamientos emergan y se disuelvan. Con el tiempo, esta práctica te da espacio para reconocer cuándo surge un patrón familiar y cómo se activa emocionalmente en ti. La visualización, por su parte, te ayuda a ensayar un nuevo modo de ser y a sentir la emoción de quien ya ha superado los viejos límites. Puedes imaginar cómo se ve tu vida sin esas creencias limitantes, cómo te relacionas con los demás, cómo fluye tu abundancia y tu confianza, y sobre todo, experimentar la sensación de libertad que ello conlleva. En este punto, conviene subrayar que la transformación interior repercute en todos los aspectos de tu realidad. Si dejas de ser dirigido por la carencia y el temor aprendidos en la infancia, te abres a nuevas formas de generar prosperidad. Si superas la creencia de que el amor duele, podrás construir relaciones más sanas y nutritivas. Si abandonas la idea de no soy capaz, te atreverás a perseguir metas laborales o artísticas que antes parecían imposibles. Si renuncias a la creencia de que todo es lucha y sacrificio, encontrarás caminos más fluidos y llenos de significado. Imagínate, por un momento, levantándote cada día sin la carga mental de ser el que fracasa siempre, o el que está destinado a repetir la misma historia de su familia. Piensa en la emoción de despertar con un sentido claro de tu valía, con la certeza de que mereces vivir en plenitud. Visualiza tu vida plena de satisfacciones, donde tus acciones estén guiadas por la pasión y el amor, en lugar de por el deber inconsciente o el miedo al rechazo. Observa cómo tus relaciones se armonizan cuando comprendes que no tienes por qué cargar con conflictos que no te pertenecen. Ese estado de libertad interior es posible cuando iluminas tu inconsciente y abrazas la responsabilidad de diseñar tu propio destino. Por supuesto, en este viaje habrá altibajos. Nadie sana patrones de décadas en una semana. Es un trabajo constante de apertura, observación, reinterpretación y elección. Pero cada paso que des te acerca más a la versión auténtica de ti, esa que no está atada a las creencias heredadas o a la sombra ignorada.
Si te mantienes firme y persistente, verás resultados contundentes. Sentirás que algo se libera en tu pecho, que por fin puedes respirar sin la opresión de la culpa o el temor, y que el mundo te ofrece oportunidades que antes no podías ver. Permanece atento a la tendencia de la mente a buscar culpables fuera. Tus padres, tus abuelos, la sociedad. En lugar de culpar, comprende y libera. Culpabilizar no te aporta nada, solo te mantiene en el papel de víctima. Cuando en cambio asumes la responsabilidad de tus reacciones y decisiones, te conviertes en protagonista de tu vida. Tus patrones familiares pueden haber influido en tu pasado, pero no tienen por qué determinar tu futuro. Jung decía que la individuación es el proceso de convertirse en lo que uno está destinado a ser. Y eso implica integrar luz y sombra, abrazar las raíces familiares y a la vez trascenderlas, encontrando tu propio camino. Si llegaste hasta aquí, ya has dado un paso importante. Te has regalado el tiempo de reflexionar sobre tus patrones y creencias. Quizá has identificado algunos de los aspectos que te generan dolor o repetición. Te animo a que profundices, a que busques acompañamiento si es necesario. Un terapeuta, un grupo de trabajo personal, un retiro. Y a que persistas en el camino de la conciencia. Cada pregunta que te hagas, cada creencia que pongas en tela de juicio, cada emoción que expreses, te dará mayor lucidez. Recuerda que no estás solo. Muchos han pasado por este proceso y han roto cadenas familiares que parecían inquebrantables. Su ejemplo muestra que sí es posible una vida más libre, más plena, más alineada con tu propia esencia. Llevar lo inconsciente a la conciencia es el acto de valentía que da acceso a una existencia donde tú eliges tu realidad, en lugar de llamarle destino a la repetición. Hazte consciente, sana tu historia y escribe con tus propias manos el guión de tu vida. Jung nos legó un mapa, pero el viaje es tuyo. Confía en tu capacidad de transformar el dolor en sabiduría, la oscuridad en luz y la repetición inconsciente en una creación libre y genuina. Cada instante es una nueva oportunidad de dar un paso hacia la libertad. Aprovecha este momento y decide, aquí y ahora, que tu destino no será dictado por fuerzas invisibles, sino tejido por tu conciencia despierta. Así que, por favor, no te detengas en lo teórico. Lleva este mensaje a tu experiencia cotidiana. Observa tus pensamientos, revisa tus creencias, practica la meditación, reflexiona sobre tu historia familiar, pregúntate quién eras antes de que te dijeran quién debías ser. Y día tras día, paso a paso, irás viendo cómo una nueva realidad toma forma ante tus ojos. Eso que parecía inevitable comenzará a desdibujarse, porque ya no corresponde a la persona que hoy elige con conciencia, que hoy camina con las riendas de su propia existencia. Este viaje puede ser el más importante de tu vida, porque no solo te libera a ti, sino que también libera a futuras generaciones del peso de la repetición. Tu coraje y tu amor propio tendrán un impacto en tus hijos, en tus nietos y en todos los que te rodean. Cuando sanas un patrón familiar, estás contribuyendo a sanar el árbol entero. Cuando actualizas una creencia limitante, estás abriendo una nueva puerta para quienes vengan después. Ese es el legado más grande que puedes dejar. Por ello, permanece, explora, acepta, suelta. Rompe con lo que no te corresponde y honra aquello que te inspira y te conecta con tu ser más profundo. Enfócate en la luz que brota cuando la sombra se integra. Permite que tu mente reciba nuevas posibilidades y que tu corazón dirija el cambio. Estás dando un paso hacia la plenitud, hacia la integración de todo tu potencial. Recuerda, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Hoy tienes las herramientas y el conocimiento para cambiar ese destino, para retomar tu poder y construir una existencia verdaderamente tuya. Sigue adelante.
Tu transformación inicia cuando decides conscientemente que es hora de dejar de repetir patrones y de sanar aquellas historias que no te pertenecen. Confía en el proceso, mantén la fe en tu capacidad de renacer, y verás que, al otro lado de la sombra, te espera la luz de tu propia autenticidad. Y así, poco a poco, irás manifestando la versión más plena y más verdadera de ti mismo, abrazando tu pasado con amor, pero sin quedar sujeto a él. Ese acto de libertad interior marcará un antes y un después en tu camino, y en el de quienes vengan tras de ti. Es un viaje que merece cada esfuerzo. Adelante, el cambio comienza ahora.